Compartimos un tiempo de conversación sobre temas relevantes para la Iglesia, a la luz de las Escrituras. Aquí comienza Entre Hermanos y Pastores. Le damos la bienvenida a todos los hermanos que están sintonizando en este momento Radio Emisoras Armonía a través del dial y también a través de sus redes sociales. Estamos compartiendo, como siempre, aquí Entre Hermanos y Pastores. Conversamos de temas importantes para nuestra vida como cristianos, nuestra vida de iglesia, a la luz de la palabra, siempre con algún invitado. En esta oportunidad, y ya por cuarta vez, nos está acompañando nuestro hermano Fabricio Rodulfo, líder de medios y recursos en español para Sovereign Grace Music, Gracia Soberana Música, a quien le damos muchas gracias por estas conversaciones que hemos podido sostener contigo, hermano. Bueno, un abrazo. Esperamos ya en esta última tener también el mismo privilegio y que esta conversación también resulte de beneficio para quienes comparten este espacio con nosotros. Sí, un placer, de veras, ha sido un gozo estar aquí con ustedes y compartir y conversar de esto que es tan importante, no solamente para la iglesia, sino para el Señor mismo, que nos ha dado a la adoración, una respuesta a lo que Él ha hecho por nosotros, y como algo que a Él le place y le trae gloria. Entonces, es un gozo poder conversar sobre esto. Amén. Cuéntanos, es bueno también hemos hablado de esto en los 3 programas anteriores, pero cuéntanos un poquito ya al finalizar en esta última conversación, un poquito de tu ministerio actualmente y también de lo que están haciendo, ¿no?, en Música Gracia Soberana, para aquellos que a lo mejor no conocen el ministerio y están oyendo, digamos, de ti y del ministerio por primera vez. Claro que sí. Nuestro eslogan o nuestra misión es existimos para producir canciones y entrenamientos centrados en Cristo para la iglesia desde nuestras iglesias locales. Entonces, Gracia Soberana Música nace no solamente de una iglesia en particular, sino de una denominación llamada Iglesias Gracia Soberana, que comenzó en Estados Unidos por ahí de los años 70. Ahora en inglés se llama Sovereign Grace Churches, que es básicamente Iglesias Gracia Soberana. Tenemos iglesias en Estados Unidos, pero también alrededor del mundo. Y en particular en Latinoamérica hemos experimentado, por la gracia de Dios, un crecimiento muy grande, particularmente en México, que Ajá. es una nación eclesiástica ahora mismo dentro de nuestro propio gobierno. Somos una denominación cristiana, evangélica, protestante, dentro de la rama amplia, reformada, pero también sostenemos una neumatología carismática y creemos en la centralidad del evangelio, el gobierno de ancianos, las misiones, plantación de iglesias y la interdependencia entre iglesias. Y una de las maneras en que el Señor nos ha permitido crecer es por medio de la música, y no solamente en el mundo anglo, que ha tenido mucha influencia por sus canciones, sino también en el mundo de habla hispana, por medio de álbumes que hemos producido en el pasado, con específicamente los 2 álbumes que producimos con nuestros hermanos de la IBI, Iglesia Ajá, Bautista sí, Internacional, claro. en Santo Domingo, República Dominicana. Esos 2 álbumes realmente crearon un movimiento dentro de la iglesia latinoamericana de buscar cierta reforma dentro de las canciones que cantamos, enfocarnos más en las letras que en la música misma, a centrarnos en la obra de Cristo, en su evangelio. Entonces, estamos tratando de continuar ese legado de producir canciones y entrenamiento para la iglesia desde nuestras iglesias locales. Ahora mismo estamos trabajando en un proyecto de himnos que hemos tomado 7 himnos tradicionales y 5 himnos modernos de Sovereign Grace Music y les hemos dado nuevas traducciones. Los hemos tratado de traer al siglo XXI con un lenguaje más actual, pero también manteniendo el significado original de los himnos tradicionales, pero trayéndolos más con un arreglo contemporáneo, pero al Ujú. mismo tiempo orgánico, no buscando tener el sonido popular que se vende quizás de estadio, un sonido muy producido. Tratamos de mantenernos realmente en una línea que pueda ser entendible por la mayoría de iglesias latinoamericanas, aunque ser entendido por todos y utilizado por todos es casi imposible. Sí tratamos de simplificar el estilo musical para que entonces se pueda adaptar a distintas iglesias.
Entonces, estamos haciendo eso y también tenemos un proyecto de un entrenamiento de nuestro director Bob Coughlin que estamos traduciendo al español llamado Nuestra adoración importa, basado en su libro. Son 13 videos de entrenamiento sobre el ministerio de adoración. Y también tenemos el plan de tener un podcast en español en el que hablaremos de este tipo de asuntos sobre la adoración congregacional desde un contexto hispano, tomando los principios que se dieron en Sound Plus Doctrine, que es el podcast que tenemos en inglés con Sovereign Grace Music, pero contextualizando a nuestras iglesias latinoamericanas, a las necesidades que vemos, quizás a las deficiencias, particularmente teológicas, filosóficas dentro del ministerio. Nos hemos dado cuenta que muchas veces las conversaciones en torno al ministerio de alabanza son muy metodológicas. ¿Qué es lo que hacemos con la música? ¿Cómo transicionamos de una canción a otra? ¿Cómo capacitamos a nuestros músicos? Aunque estas cosas son importantes, vemos el centro de lo que hacemos como teológico más que metodológico. Entonces, comenzamos con qué es lo que dice Dios por medio de su palabra y de ahí sacamos principios para aplicarlos entonces a la vida de nuestros equipos. Y entre esos proyectos, bueno, también tenemos otro proyecto de escritura donde estamos buscando escribir canciones originalmente en español con personas de nuestras iglesias que están escribiendo canciones. Este primer álbum que haremos de esta forma estará basado en la carta de Pablo a los Efesios. Y buscamos tener canciones sobre la iglesia, sobre cómo vivir los unos unos con los otros, temas que se tocan como la predestinación, la elección, la vida de iglesia, el cuidado de Dios hacia nosotros en su soberanía, entre otros. Entonces buscamos poder grabar ese álbum el año que viene en vivo en una de nuestras iglesias en Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Y sí, esos son a grandes rasgos los proyectos que tenemos ahora mismo en español, y con el favor de Dios esperamos que podamos continuar proveyendo a la iglesia con recursos y canciones. Gloria al Señor. Estaremos esperando entonces esos recursos, ¿no? Para habla hispana, para todos los hermanos que nos están escuchando acá de Chile y de Latinoamérica, que obviamente ya hemos sido bendecidos con el trabajo que ustedes vienen haciendo, haciendo ese alcance, ¿no? A lo que se hizo con la IDI, porque a veces mucha gente no llega a hacer la conexión, pero eso por lo menos de manera visible se comenzó a ver allá, ¿no? El trabajo que ustedes vienen haciendo. Así es. Perfecto, hermano. Como decíamos antes, ya estamos en nuestra última conversación e invitamos a los hermanos que se están uniendo a que puedan ver también las anteriores y seguramente les va a resultar de provecho. Hemos estado enfatizando en la himnología, pero también dando ciertos tópicos a la vida práctica de la iglesia. Y en este sentido es que esta conversación va a tener este énfasis, ¿no? De los aspectos más prácticos, probablemente de lo que ya hemos conversado anteriormente, bien digo. Y una pregunta fundamental en este sentido, hermano, es el propósito. El propósito. ¿Cuál es el propósito principal del canto congregacional en un servicio, en un culto cristiano? Me encanta esa pregunta. Yo creo que a veces, tristemente, no nos la hacemos lo suficiente, ya sea como líderes de alabanza o como miembros inclusive de nuestras congregaciones. ¿Por qué cantar? ¿Por qué utilizar la música dentro del canto y de la adoración? Y creo que Primera de Corintios nos da una pauta muy importante y lo da en el contexto de los dones espirituales, pero creo que el principio es muy aplicable, inclusive si alguien sostiene una postura cesacionista en cuanto a la continuidad de los dones espirituales más extraordinarios. Y voy a ir a 1 Corintios 14, versículo 7. Dice: aún las cosas inanimadas como la flauta o el arpa, al producir un sonido, si no dan con distinción los sonidos, ¿cómo se sabrá lo que se toca en la flauta o el arpa? Porque si la trompeta da un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también ustedes, a menos de que con la boca pronuncien palabras inteligibles, ¿cómo se sabrá lo que dicen? Pues hablarán al aire. Hay muchas variedades de idiomas en el mundo y ninguno carece de significado. Pues si yo no sé el significado de las palabras, seré para el que habla un extranjero, y el que habla será un extranjero para mí. Así también ustedes, puesto que anhelan dones espirituales, procuren abundar en ellos para
la edificación de la iglesia. Entonces, en el nuevo pacto que nos encontramos como iglesia, en el cual Jesús mismo ha consumado las sombras y los tipos que se encontraron en el Antiguo Testamento, en los sacrificios, en el tabernáculo, en el templo, inclusive en la forma en que se utilizaban los instrumentos musicales en el Antiguo Testamento. Cristo es el cumplimiento de todas estas cosas. Entonces, como su nuevo pueblo, redimido por su sangre, unidos a él por medio de la fe, el propósito de la música es transformado. En el antiguo pacto se dio un propósito, ¿cómo se dice? Sacerdotal. En el nuevo pacto se ve transformado para utilizarse para edificación y para sostener lo que la palabra misma nos dice que es el canto y que es el centro de nuestra adoración. Y para eso voy a ir a Efesios 5, 19, que dice: hablen entre ustedes con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con su corazón al Señor. Den siempre gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Entonces se nos dice que cantemos los unos a los otros con salmos, himnos y cánticos espirituales. Entonces, uniendo ambos conceptos de edificación y de cantar, vemos que el propósito de la alabanza en nuestras iglesias es que de una manera inteligible podamos cantar con el entendimiento para que la palabra de Cristo habite o more abundantemente o en abundancia en nuestros corazones. Y esto lo que hace en su tiempo es traer edificación a la iglesia. Entonces, cuando pensamos sobre las canciones que utilizamos o el propósito de lo que hacemos, siempre tenemos que tener en vista la edificación de la iglesia y que sea inteligibilidad, o sea, que sea entendible. Lamentablemente, inteligibilidad no es una palabra muy entendible en sí misma, claro, pero eso es lo que veo en el Nuevo Testamento. Bien, conversamos la semana anterior un poco de esto, pero si pudieras complementar cómo los líderes de alabanza, ¿no? Cómo los líderes de alabanza pueden seleccionar los himnos de manera que cumplan este propósito que estábamos diciendo recién, ¿no? El propósito de ser de edificación. ¿A ti qué te ha servido? ¿Qué tú has aprendido en el tiempo que Dios te ha permitido servir en este aspecto? Sí, yo creo que hay dos categorías que tenemos que mantener en mente. Una es qué tipo de canciones estamos escogiendo y la otra es qué progresión queremos tener los domingos por la mañana cuando estamos seleccionando cantos para nuestro culto, para nuestro servicio dominical. La primera es qué tipo de canciones estamos eligiendo. A veces, como cristianos, no tenemos una categoría clara en nuestra mente de qué hace a una canción que sea congregacional. Y simplemente tomamos o utilizamos canciones porque se autodenominan cristianas o porque el artista o cantante que la utiliza o que la canta se autodenomina cristiano. Entonces, tenemos artistas cristianos en el mundo que escriben canciones, que viven de la música y a veces no tenemos quizás el discernimiento de decir, bueno, no solo porque sea o se autodenomine cristiano, se llame cristiano a sí mismo, quiere decir que todas las canciones que produzca o lance sean accesibles o necesarias o apropiadas para el canto congregacional. Entonces, tenemos que crear cierto tipo de taxonomía o agrupación intencional en nuestras mentes de, bueno, ¿qué tipo de canciones tenemos? Hay canciones que son hechas por cristianos que hablan sobre la vida, sobre nuestras experiencias desde una perspectiva cristiana. Ahora, ese tipo de canciones son importantes, pero no creo que quepan o tengan la función de ser utilizadas dentro del contexto congregacional. Hay otro tipo de canciones que son hechas por cristianos, que son explícitamente hacia Dios, pero que realmente si analizas la letra, pueden funcionar mejor en un tiempo de adoración personal con el Señor. Comunican cosas que quizás sean más apropiadas comunicarse entre tú y yo, tú y Dios, perdón, no tú y yo, tú y Dios a solas. Y la tercera son canciones que explícitamente hablan sobre la obra de Cristo, sobre el carácter de Dios, sobre el evangelio, sobre su sacrificio en la cruz y tienen un toque más bíblico, más teológico inclusive, y el lenguaje no excluye a otras personas alrededor tuyo cantando o declarando esas mismas verdades a tu lado, ¿no? Entonces, eso no quiere decir que solamente las canciones que digan nosotros o nos
o tu Dios sean las apropiadas, sino que tienen que permitir que todos entendamos la experiencia que se está hablando. Por ejemplo, los salmos como ejemplo y como la mejor demostración de canciones cristianas o congregacionales que tenemos, muchas veces tienen un lenguaje individual, pero la individualización que comunican puede ser muy fácilmente contextualizada a nuestras iglesias y a ser cantada congregacionalmente. Entonces, no solamente porque diga yo, o porque diga algo más individualizado, quiere decir que no sea apto para el canto congregacional. Requiere discernimiento, requiere trabajar duro para ver, bueno, estas letras están comunicando verdades teológicas claras o simplemente es poesía cristianoide. Entonces, requiere sabiduría del líder y también de enseñar eso a la congregación, que puedan entender, bueno, qué tipo de canciones son las que nos están nutriendo mejor, ¿no? Entonces, teniendo en vista eso, también podemos hablar de la progresión que se quiere lograr un domingo por la mañana. A veces, tristemente, los líderes de alabanza piensan, bueno, voy a empezar con las canciones rápidas y luego me voy a ir a las canciones lentas. O erróneamente se cree que hay canciones de alabanza y canciones de adoración, que es decir, las de alabanza hablan de la gratitud, hablan de lo que Dios ha hecho, y las de adoración simplemente es responder y decir, Dios te amo, Dios gracias por lo que has hecho, Dios tú eres asombroso, lo que sea, ¿no? Entonces se crea como una falsa dicotomía cuando la adoración o las canciones de adoración realmente es un marco más amplio que abarca todo desde gratitud hasta penitencia, hasta entrega. Entonces tenemos que deshacernos de esas categorías artificiales que hemos impuesto a nuestro cancionero, por así decirlo, a nuestra selección de canciones. Y creo que una manera más saludable de pensar en esto es darnos cuenta que nuestras liturgias o la manera en la que hacemos el culto o el servicio dominical no solamente nos dicen algo ese domingo mismo, sino que moldean nuestros afectos, moldean nuestro entendimiento. Entonces hay un patrón que podemos utilizar por el cual podemos recordar la historia del evangelio. Y ese sería como que mi ánimo o mi reto a iglesias que traten de hacer algo así. Y es, bueno, comenzamos primero que nada con la palabra de Dios, llamándonos a la adoración. Algo tan simple como ir a los salmos. Por ejemplo, Salmo 127. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Es en vano que se levanten de madrugada, que se acuesten de tarde, que coman el pan de afanosa labor, pues Él da a su amado aún mientras duerme. Y podemos empezar diciendo, hermanos, el Señor mismo nos dice que no tenemos de qué afanarnos. Podemos esperar en Él. Y Él nos da las razones por las cuales adorarle. Él está proveyendo para nosotros, no tenemos que preocuparnos. Así que ahora con este entendimiento, cantemos juntos sobre su provisión, sobre nuestras vidas. Y luego podemos empezar con una canción como Grande es tu fidelidad, que habla sobre el carácter de Dios, que nos lleva por ahí. Y luego después podemos ir a una canción o quizás a una escritura, una confesión de fe, algún credo que refleje nuestra pecaminosidad, que Él siendo soberano, siendo santo, no tolera el pecado. Y nosotros somos pecaminosos, así que venimos delante de Él reconociendo no solamente nuestra necesidad, sino nuestra pecaminosidad y la necesidad que tenemos de perdón. Y luego de ahí podemos ir a una canción que nos recuerde el perdón que ya hemos recibido en Cristo mismo y reafirmando eso quizás con una escritura bíblica también que nos recuerde, ¿no? Como, por ejemplo, podemos ir a Romanos 3, 23, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Entonces, ahora que ya hemos visto el carácter de Dios, nuestra pecaminosidad, ahora vemos el perdón que hemos recibido en Cristo. Entonces respondemos con una canción como diciendo Incomparable, que es una de nuestras canciones. A Cristo no existe canción que honre el valor de tu gloria, ni que pudiera expresar tu incomparable belleza. Eres incomparable, Cristo te amamos, te adoramos, incomparable, Cristo te amamos, te adoramos, Dios. Entonces estás trayendo a la gente por un viaje, por así decirlo, del evangelio. Vemos la santidad de Dios,
nuestra pecaminosidad, el perdón que hemos recibido en Cristo, y somos asegurados de ese perdón y exaltamos a Cristo por eso. Entonces, el hacer eso semana tras semana con diferentes escrituras, con diferentes canciones, ayuda a moldear a nuestra congregación, a recordar el evangelio una y otra vez, porque tenemos amnesia espiritual. No recuerdo Sí, claro. quién dijo esa frase, pero tenemos amnesia espiritual y siempre tenemos que ser recordados, al igual que el pueblo de Israel tuvo que ser recordado muchas veces, sobre el amor fiel del Señor que tiene por nosotros y cuánto somos dependientes de Él. Entonces, tenemos que crear esa taxonomía y tenemos que crear esa progresión como líderes de alabanza. Muy bien, me parece muy bueno lo que lo que nos estás compartiendo aquí entre hermano y pastor. Estamos conversando con Fabricio de Música Gracia Soberana. Esto sin querer ser normativo, ¿no? Pero no sé si esto es más una opinión, ¿no? ¿Cuánto tiempo se debe considerar? Tú ahí lo que decías recién, alcancé a distinguir 3 o 4 canciones, pero ¿cuánto tiempo se debe otorgar al tiempo de la música? Yo he oído de casos de que en iglesias pueden cantar hasta 2 horas y después hay una reflexión en la palabra muy corta. ¿Tú qué puedes decir en ese sentido? Eso es muy práctico, ¿no? También puede ser muy personal, pero ¿qué te parece? Sí, yo creo que depende de cada congregación. Normalmente creo que una reunión de 1 hora y media o 2 horas Ujú, debe dedicar unos 30 a 45 minutos a las canciones y el resto del tiempo, la mayor parte del tiempo, mm, debe estar fundamentada en la palabra, en el mm, ministerio de la palabra. Ahí es donde el Espíritu Santo, por medio de la predicación, nos muestra a Cristo y nos trae más claramente de pie enfrente de nuestro Dios, mm. donde le podemos ver más claramente y donde su Espíritu utiliza esa palabra para transformarnos a la imagen de su Hijo. Entonces, creo que tan importante como son las canciones, la mayor parte del tiempo de nuestras reuniones debería estar enfocada en, en la lectura y la predicación de la palabra. Por eso también, inclusive, cuando empezaba con la palabra y hablaba de la referencia bíblica en medio de las Ujú, canciones, ujú, la palabra está entretejida en toda la reunión, claro. debería estarlo. No venimos reunidos a compartir principalmente nuestras opiniones, Ujú, nuestras experiencias, sino venimos a escuchar de parte de Dios. Lo que necesitamos domingo tras domingo es ser transformados, como dice Romanos 16, por medio o es 12, no es 16, de la transformación de nuestra mente, ¿no? mm, Por medio de su palabra. Entonces, ese es el ministerio central de la iglesia. Ahora, también es importante darnos cuenta que a veces como evangélicos tenemos una visión muy baja de no solamente la palabra, pero también la cena del Señor. Y eso depende de la convicción de cada iglesia, pero creo que más regularidad en lugar de menos regularidad mm, beneficiaría más a nuestras iglesias para darnos cuenta que al recibir la comunión estamos entrando en comunión con Dios mismo por medio del sacrificio de Cristo, por medio de recordarle, estamos recibiendo gracia de parte de Dios y no es solamente un memorial vacío, sino que estamos en comunión cercana con el Señor mismo. Entonces, por eso muchas iglesias concluyen su servicio con la comunión, dando como una cúspide a la progresión ujú. de la liturgia. Ahora, no todos tienen que hacer eso, no es necesario para ser fiel, pero creo que sí nos beneficiaríamos de una visión más alta de la comunión. Entonces, normalmente nosotros tenemos 4 canciones antes del sermón y una después. Ya. Eso depende de cada iglesia, pero es el patrón más común que he encontrado en nuestra denominación, por lo menos en nuestra iglesia específicamente. A veces si hay bautismos en medio de la reunión o hay algún evento especial, quizás cortemos una canción y hacemos 3 al principio y una al Ujú. final, pero normalmente ese es el patrón que tenemos. Tiene mucho sentido también lo que tú dices, ¿no? Finalmente no, porque se llega a ser como aspectos distintos. Un aspecto es el tema de la adoración congregacional y el otro es de la palabra. Mm, Pero lo que tú dices tiene mucho sentido porque en el fondo todo está empujando en una mm, misma dirección y es mm, así que debe ser, ¿no? No debe sí. ser entendido como aspectos diferentes de la reunión, sino que la Ujú, reunión propiamente tal tiene un solo objetivo y mm, tanto la adoración congregacional como la mm. palabra predicada tiene que ir en pos de ese objetivo. Sí, y también es importante reconocer que cuando llegamos a la iglesia está comenzando el servicio de adoración. O sea, desde que llegamos y empezamos a Claro. saludar gente, el espíritu Mm, está activo
usando sus dones para edificar a su iglesia. Mm, Desde los que entran y te saludan, claro. que te reciben con gratitud, con amabilidad, vas y te sientes a tu lugar. Todo esto es parte de la adoración. Mm, El dar diezmos y ofrendas es parte de la adoración. mm, El orar juntos como iglesia es parte de la adoración. El escuchar la palabra predicada es parte de la adoración. Entonces, a veces tristemente restringimos la adoración los domingos por la mañana a la parte musical, claro. cuando en realidad, bueno, ampliamente toda nuestra vida es adoración, ¿no? Pero Ujú. más específicamente los domingos por la mañana, la adoración es del principio a final, cuando estamos reunidos como iglesia. Y que estamos todos juntos volteando al mismo lugar, como tú dices, llevando la misma progresión, llevando el mismo objetivo. El Señor es glorificado por medio de ese tipo de pensamiento y de ese tipo de enfoque. Mm. Amén, amén. Esta pregunta tiene más relación con el aspecto musical, quizás hasta rítmico, ¿no? Mm. ¿Qué consideraciones prácticas importantes al momento de elegir la música y el arreglo de los himnos para el canto congregacional? Mm. Sí, yo creo que esta es una pregunta altamente contextual. ¿Ya? Inclusive anoche en una clase que estoy enseñando, hablamos sobre el rol de la música en la alabanza congregacional. Y una de las cosas que vimos es que a veces podemos tener una postura tan etnocéntrica Ujú, que dice, tiene que ser reverente, significa que sea de esta forma o en este estilo musical. Y no reverente es todo ese tipo de música que no ujú, honra a Dios. Y la realidad es que la palabra misma no viene con una banda sonora. El Señor no nos dio ni siquiera la música que se utilizaba en los tiempos de Israel ni en los tiempos de la iglesia primitiva. Entonces, la música, así como el lenguaje, ha cambiado y ha evolucionado a través del tiempo, claro. porque la música misma es un lenguaje. Entonces, cada cultura, cada nación, cada pueblo e inclusive cada iglesia local tiene su propia expresión musical, tiene su propio lenguaje musical. Entonces, lo que debemos pensar no es, bueno, ¿qué están vendiéndonos los sellos disqueros más grandes, los artistas cristianos más grandes? Ujú, Así es como debe sonar mi iglesia. Cuando en realidad lo que debemos hacer es voltear a ver quién nos ha dado el Señor, quiénes son los músicos que nos ha dado el Señor, quiénes son los cantantes que el Señor nos ha dado y cuál es la identidad musical que tenemos como congregación local. Entonces, eso va a depender bastante de diferentes lugares, de diferentes países, culturas. Y dentro de cada cultura, sí hay formas en las que se ve mejor una reverencia o un sentido de gozo para lo que quizás a otra cultura le sea ajeno. ujú, Para esa cultura, si hay lo que hablábamos al principio, entendimiento y edificación, eso va a servir. Entonces, por ejemplo, en una iglesia en la Ciudad de México, donde es una ciudad muy multicultural, muy diversa, quizás el pop rock sea lo que más sirva a la congregación. Pero si vas a un pueblo ya a las afueras de, no sé, Chihuahua, donde están en la sierra de Chihuahua, quizás la música no va a ser igual claro. y van a tener un estilo o un lenguaje musical distinto. Ujú, Y tenemos que ser abiertos a que la creatividad de Dios no está limitada a nuestra perspectiva etnocéntrica, de donde vemos que la música se debería ver. Ahora, sí hay un fenómeno realmente sucediendo donde los estilos musicales se afectan los unos a los otros y transmutan al pasar el tiempo. Entonces, así como la música del mundo ha influenciado a la música cristiana y la música cristiana ahora está influenciando al mundo, hay como movimiento dentro de la música que inclusive los musicólogos están aún estudiando. Lo que yo sí diría es que no busquemos ser como el mundo para ujú, atraer a la gente, no tratemos de enganchar a la gente con estilos musicales, porque hay una frase que me gusta mucho que dice que con aquello a lo que ganas a la gente es a lo que los ganas. Entonces, si tú estás atrayendo a la gente con una música muy, muy movida y los estás moviendo para que se sientan bien por medio de la música, los estás ganando a la música, no claro. los estás ganando al Señor o al Evangelio o a la iglesia. Los estás ganando a una emoción experimental Experimental. o de la experiencia Ujú, y no realmente un encuentro verdadero con el Señor necesariamente. Ahora, ¿el Señor puede usar eso? Sí, absolutamente. Pero no porque el Señor hable por una burra, significa que ahora esa es la manera en la que el Señor siempre se comunique, ¿no? Entonces, Él nos ha dado formas en las cuales tenemos que priorizar el Evangelio y la predicación clara del Evangelio y sí utilizar la música como un soporte, pero no como el gancho por el cual atraemos a las personas. Entonces, bueno, habiendo dicho esto, sí creo que contextualmente también existe la realidad de que hay ciertos estilos musicales o géneros que para la mayoría de nuestras iglesias
van a ser una distracción. Por ejemplo, el reggaetón tal cual, como es producido, para la mayoría de iglesias en Latinoamérica va a ser una distracción. Inclusive estilos como el merengue, el mariachi o sonidos más regionales van a ser una distracción porque tienen asociaciones con ciertos eventos culturales o relaciones culturales. Entonces tenemos que ser sensibles a eso y no tratar de imponer estos estilos porque nos gustan o porque esa es la manera en la que queremos atraer gente. Claro. Y lo mismo pasa con el pop. Lo mismo pasa con el rock, lo mismo pasa con la música clásica. Entonces no podemos encasillar de que, bueno, la música del diablo y la música de Dios, porque esas categorías son artificiales. Las hemos hecho y las hemos construido contextualmente y culturalmente y tenemos que ser muy sabios. Entonces, por eso enfatizo lo que decía de que cada iglesia local tiene que desarrollar su identidad musical para que sea entendible para tu propia congregación. Y desde mi parte, las canciones que escribimos tienen que ser lo suficientemente sencillas y moldeables para que distintas congregaciones y distintos contextos con sus influencias musicales específicas puedan adaptar esas canciones a su propia congregación y que sea de beneficio y edificación para ellos. Un llamado entonces al discernimiento y a la flexibilidad, podríamos decir, ¿no? Amén. Súper. La rutina, hermano, a veces nos lleva a mecanizar, ¿no? El hecho de ir todos los domingos a la iglesia, cantar, escuchar la palabra, nos lleva a mecanizar ciertas cosas, a hacer costumbres. Pensando en esto, ¿no? En esta rutina, esta sana rutina, podríamos decir, que tenemos los creyentes cada domingo, ¿cómo podemos desafiarnos a revitalizar la práctica del canto congregacional y que no se nos torne en algo, como decir, en piloto automático, ¿no? Incluso ya no sabemos las canciones y ya es algo que hay que hacer, sino que sea de verdad una experiencia que nos resulte vivencial, que nos resulte de edificación. Sí, yo creo que ciertamente hay una responsabilidad individual que todos tenemos de ajustar nuestros corazones, pedirle al Señor que nos enfoque en las cosas que más importan, pero también creo que hay una responsabilidad que los pastores y líderes tienen de enseñar y modelar para la congregación cómo se ve el estar comprometidos o conectados con el tiempo de alabanza. Tristemente hay muchos pastores que si los ves durante el tiempo de los cantos están revisando sus notas o están enojados porque el sonido suena muy fuerte y no están modelando para la congregación Claro. el estar comprometido con cantar. Entonces es algo que se tiene que enseñar desde el púlpito. Y como el ejemplo que hacía antes de cuando sacas un salmo, o sea, el tener un llamado a la adoración nos da una tan buena oportunidad de poder decirle a la gente, hey, estás distraído, yo lo entiendo, traes problemas con tu familia, traes problemas financieros, en el trabajo tu jefe te trae hasta acá y estás distraído, pero mira, esto no cambia. Nuestro Señor es fiel. Hay razones cada semana para que le cantemos, porque Él es digno, Él es el único que merece tu atención en este momento. Y no de una manera que sea manipuladora o de tal forma que diga, si no haces esto, el Señor te va a castigar. No, el Señor nos atrae con su bondad, el Señor nos atrae con su amabilidad. Entonces, el comenzar con la palabra nos da la oportunidad de escuchar de Dios primeramente, de saber quién Él es, y luego la tarea del líder de alabanza, es decir, mira, así es como se conecta esto con tu vida. Tú quizás estás pasando por estas situaciones, quizás estás pensando estas cosas, pero ahorita mismo lo que estamos haciendo es de alta importancia. Entonces, los líderes ayudar a la congregación a salirse de sus propios rollos, de salirse de sus propias ondas, ayuda a enfocar el tiempo de canto congregacional para que todos estén conscientes de lo que estamos haciendo y entonces podamos ser edificados a través de cantar juntos. Y como te decía, los pastores son los primeros que tienen que modelar esto. No solamente los que se paran y hablan y dan la exhortación, sino, como te decía, el pastor que va a predicar tiene que estar atento ahí a lo que está haciendo. Algo que yo aprecio mucho de mi pastor CJ Mahaney en nuestra iglesia es que él siempre está cantando. Es malísimo para cantar, pero canta a todo pulmón porque entiende que lo que está sucediendo en ese momento es más importante en ese momento que él ponerse a revisar sus notas o enojarse con los de que realmente nunca se enoja con los del sonido, pero algo así que he notado en otros pastores, ¿no? Y es realmente estar involucrados en lo que está sucediendo en ese momento. Y requiere humildad y requiere un sentido de dependencia del Señor, de decir, Señor, ayúdame a enfocarme en lo que más importa en este momento y confiar en que tú eres fiel de en tu providencia tomar cargo de estas otras cosas que me están abrumando o me traen estresado.
o ansioso, ¿no? Mm. Muy, muy buen consejo, hermano. Me parece que das en el clavo ahí, ¿no? Y que esto sea una experiencia que parta desde los pastores, desde los líderes, modelando, ¿no? La importancia que tiene también la adoración congregacional. Hemos hablado acá, propuso una idea y les gustó mucho allá en la radio, para no desaprovechar esta oportunidad que estamos compartiendo contigo. Nos gustaría mucho, hermano, que pudieses tomar tu guitarra y compartir una canción con nosotros acá en Entre Hermanos y Pastores. Creo que es la primera vez que lo hacemos. En la radio tenemos otras instancias de tocar en vivo incluso, pero Entre Hermanos y Pastores, primera vez que le pedimos a un invitado que pueda bendecirnos con alguna canción. Ahí tú ves cuál te parece más apropiada para lo que han sido estas 4 conversaciones que hemos sostenido. Así que te invito, hermano, a tomar tu guitarra Sí. y que puedas compartir con nosotros alguna canción que para ti sea representativa. Tal vez nos puedas contar también por qué, y probablemente ya algunos de nosotros las conocemos también. Sí, la que me viene a la mente es Todo por tu gloria. Creo que de una manera muy buena cuenta la historia de dónde estábamos antes de Cristo. Voy a leer la letra rápido. Cuando estaba muerto en vida, extraviado y sin salida, me buscaste. Antes de crear el mundo, escogiste hacerme tuyo, pues me amaste, Dios me amaste. Sé que estás obrando en todo lo que pasa, todo por tu gloria y mi bien. Dios, tú siempre cumples todas tus promesas, todo por tu gloria y mi bien, especialmente cuando llegamos a dudar del amor de Dios por nosotros, o cuando pensamos que al estar en medio de pruebas, el Señor no está con nosotros y nos ha abandonado. Es un recordatorio de que el Señor está utilizando todo para moldearnos a la imagen de Cristo, y que todo va a ser para nuestro bien, para aquellos que creen en Cristo, que han sido regenerados por su Espíritu, y que todo esto le trae gloria a Él. Aunque no entendamos, aunque nos parezca a veces que Dios está haciéndonos pasar por la prueba, y sentimos como que su abandono o que Él está enojado con nosotros, nos recuerda de su amor, que es incambiable. O sea, Él no mengua en su amor por nosotros, y está utilizando todo esto para moldearnos más a la imagen de Cristo. Entonces, sí, voy a cantar esta canción. Bien. Y voy a agarrar mi guitarra. Bien. Estamos acá compartiendo con nuestro hermano Fabricio de Música Gracia Soberana, y ahora él también nos va a cantar esta canción al Señor, pero para que también nosotros le podamos escuchar. Así que vamos. Cuando estaba muerto en vida, extraviado y sin salida, me buscaste. Antes de crear el mundo, escogiste hacerme tuyo, pues me amaste. Dios, me amaste. Sé que estás obrando en todo lo que pasa, todo por tu gloria y mi bien. Dios, tú siempre cumples todas tus promesas, todo por tu gloria y mi bien. Aunque el enemigo aceche y la muerte me rodee, me defiende. Si el desierto luce eterno y si hay noches cuando temo, me acompañas, me acompañas. Sé que estás obrando en todo lo que pasa, todo por tu gloria y mi bien. Dios, tú siempre cumples todas tus promesas, todo por tu gloria y mi bien.
Cuando con poder regreses o al final mi vida llegue, me sostienes. Tú el autor de mi destino, eres fiel y estás conmigo. Te alabo, sé que estás sobrando en todo lo que pasa, todo por tu gloria y mi bien. Dios, tú siempre cumples todas tus promesas, todo por tu gloria y mi bien. Todo por tu gloria y mi bien. Amén, amén. Dios está orando todo por su gloria y nuestro bien, tal como muy bien lo cantaba nuestro hermano Fabricio. Darte las gracias, hermano, por darte el tiempo de compartir con nosotros en el programa. Y la última intervención que te quiero pedir, solicitar, en el sentido de lo que hemos estado hablando, ¿no? Recomendación de literatura que tú puedas hacer en este sentido y también algunas palabras que tú quieras dar ya para cerrar esta serie de conversaciones que hemos tenido. Claro que sí. Sí, voy a empezar con la recomendación de literatura, porque creo que es muy importante tener ciertas categorías teológicas, pero también filosóficas y metodológicas, pero entendiendo que fluye primero la teología, después la filosofía y después la metodología. Entonces, voy a agarrar unos libros que tengo aquí y los voy a traer aquí a la pantalla. A cualquier líder de oración que quiere construir su biblioteca, comenzar a construirla en español, les recomendaría estos libros. Y empezando por el libro que escribió nuestro director, Bob Coughlin. Para aquellos que no lo tienen, Nuestra adoración importa, guiando a otros a encontrarse con Dios, con un prólogo por el pastor Dr. Miguel Núñez. Es un libro muy práctico, realmente no es muy largo, son unas 250 páginas, pero lo que hace muy bien Bob es traer una teología del ministerio, una teología de la adoración, perdón, a la aplicación de la práctica del ministerio. Entonces, este sería el libro principal que recomendaría. Si quieres profundizar más en la teología bíblica de la adoración, hay dos libros que recomiendo mucho. Primeramente, el de David Peterson, que en español se llama En la presencia de Dios, una teología bíblica de la adoración. También es un libro corto, bueno, unas 300 páginas. Y el segundo, A Dios sea la gloria, que es también una teología bíblica de la adoración. Block es un erudito del Antiguo Testamento y Peterson es un erudito del Nuevo Testamento. Entonces, en cierta forma, ambos se complementan en lo que quizás Peterson ve discontinuidad, Block ve continuidad, y ahí puede crearse un balance entre ambas perspectivas, pero son muy buenos en explorar qué es lo que la Biblia en su totalidad o bíblica teológicamente tiene que decir sobre la adoración. Otro que también de Bob es Verdaderos Adoradores. Este está con Poema, anhelando lo que a Dios le importa. Este libro es realmente corto y este es más a nivel popular para aquellos que no necesariamente están en el ministerio de alabanza, pero quieren entender qué es la adoración como cristianos. Entonces, nos da muy simplemente, ¿cuántos son? 7 capítulos. Bueno, 9, perdón, pero nos lleva por medio de la importancia de la adoración. La adoración y la realidad, la adoración y nuestra incapacidad, la adoración y la humildad, la adoración y la comunidad, la adoración y la madurez, la música, la perseverancia, la presencia de Dios y la eternidad. Entonces nos lleva muy ampliamente en cuál es la importancia de la adoración en nuestras iglesias para líderes, pero también para laicos. Y por último, Conocer a Dios, de J.I. Packer, que es de hecho el libro en el que nos basamos para el penúltimo álbum que hicimos. Sí, lo recuerdo. Con el mismo título, Conocer a Dios. Este libro tiene 50 años y ahora esta nueva versión de Poema es muy buena traducción, y también la calidad de impresión es buenísima. Poema hace un muy buen trabajo.
con estos libros, pero este libro en particular te va a dar una visión más grande de quién Dios es, y eso en parte va a afectar la manera en la que piensas sobre las canciones que cantas, sobre la adoración en sí misma, y simplemente va a elevar tu visión de Claro. Dios mismo. Entonces, estos 5 libros yo les recomendaría completamente. Hay otros recursos que tristemente no han sido traducidos al español, que me encantaría recomendarles, pero por ahora esos 5 libros son un muy buen lugar para comenzar a construir una biblioteca sobre la adoración. Ujú. Y palabra al cierre, hermano. Ya esta es la última conversación. Algo que quisieras transmitir como última idea para cerrar esta serie que hemos sostenido. Yo creo que recordar los valores que he mencionado anteriormente y como profundizar en ellos. La importancia de la palabra de Dios. Profundicemos en la palabra. La importancia del Evangelio de Jesucristo. Amén. La importancia de la iglesia. La importancia del Espíritu Santo en moldearnos a la imagen de Cristo. Creo que a veces como que pensamos sobre la música y la adoración como que muy aislados de todas estas cosas, pero cuando tenemos una visión clara de quién es la iglesia, por qué es tan importante, por qué el sacrificio de Cristo tiene por qué es tan significativo para la manera en la que pensamos sobre la adoración, cuando pensamos en la obra que el Espíritu hace por medio de la palabra predicada, la palabra cantada en nuestros corazones, y nos lleva a eso a amar más a nuestras iglesias locales. Creo que vamos a seguir avanzando y creciendo en madurez como iglesia al enfatizar estas prioridades que el Señor mismo nos ha dado. Entonces, no dejemos de profundizar, no dejemos de entregarnos y de depender en humildad del Dios mismo que nos capacita y nos llama para adorarle. Amén. Amén. Muchas gracias, Fabricio, por la disposición, por el tiempo. Dios siga bendiciendo el ministerio donde estás participando, haciéndoles útil en beneficio del reino de Dios, ¿no? Ampliamente, como tú bien decías, iglesia local, pero Dios también le ha dado esta oportunidad de hacerlo más allá de las fronteras de donde ustedes están. Oramos para que Dios les siga sosteniendo, impulsando, capacitando y haciéndoles útiles. Que bueno, hasta nuestras tierras, imagínate, varios cientos de kilómetros, ya vuestro ministerio está haciendo de bendición. Así que Gloria a Dios. Nuestra oración es que Dios les siga sosteniendo. Gracias, Eduardo, por haber tomado el tiempo de conversar conmigo. Realmente lo aprecio mucho y espero que el Señor lo utilice como Él quiera, Amén. que la iglesia continúe siendo edificada para su gloria y para nuestro bien. Amén. Bien, estamos así por terminar esta serie de conversaciones con Fabricio, líder de Música Gracia Soberana, ¿no? Y para Latinoamérica. Será entonces hasta un nuevo episodio con algún otro invitado para hablar de estos temas tan importantes para nosotros como cristianos y por supuesto también para la iglesia local. El Señor le bendiga. Hasta otro episodio de Entre Hermanos y Pastores. Bendiciones. ¿Quieres volver a escuchar este programa? Encuéntralo en Spotify, Apple Podcast y armonía.cl. Cada semana, un nuevo episodio.